La sociedad no es más que el reflejo de nosotros mismos. El espejo para vernos un poco más. Y el último bloque lo vamos a compartir con Guillermo Worman, él es director ejecutivo de Participación Ciudadana. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas noches. Buenas noches, Edith. Gracias por la invitación. La idea es, y en esto nos hemos embarcado en este espacio periodístico, es suministrar la información a la gente. Así como están viniendo los candidatos a hablar de cuáles son sus propuestas, sus motivaciones y sus fines en este contexto electoral 2015, nos pareció interesante poder compartir este bloque con vos en función de que, bueno, tenés experiencia también en la Junta Electoral y como miembro de Participación Ciudadana, una participación activa en esto que tiene que ver con las elecciones. Y saber qué datos, ¿no? Los datos duros, cantidad de electores, los padrones, cómo está el cronograma electoral, con qué se va a encontrar la gente, ¿no? Las dos fechas, el 21 y el 28 de junio próximo. Si te parece, Edith, hablemos primero de los números. De los números. Y después del dispositivo de cómo vamos a votar ambos días. Y aclarando que el 28, obviamente en Río Grande, se va a dar únicamente la posible segunda vuelta, mientras que en Ushuaia tenemos elección de autoridades locales. Lo cierto que en el padrón provisorio que distribuyó el Juzgado Electoral Provincial, el único que tiene la provincia, figuran registrados provisoriamente 126.059 electores fueguinos para participar de las elecciones, con un desagregado de 67.104 en el caso de Río Grande y 55.232 para la ciudad capital, mientras que la reciente ciudad de Tolwyn tiene un padrón habilitado de 3.676 personas. Este último padrón, estas 3.676 personas habilitadas, es el que sufrió un incremento muy importante. Muy importante, casi la población de Tolwyn, podríamos decir, ¿no? Es muy importante, habla de la movilidad que tiene esta ex comuna de Venida en Ciudad, pero sobre todo la consolidación de Río Grande como el departamento o la ciudad que, en definitiva, en el caso de una elección peleada, va a terminar definiendo, ¿no? Exactamente. Es casi un 20% más que el padrón de la ciudad de Ushuaia, de la capital, ¿no? Sí, y además se incrementó más que Ushuaia en los últimos 4 años. El incremento, o sea, la radicación de personas en Río Grande fue mayor que la de Ushuaia. Lo cierto es que en Ushuaia van a haber 190 mesas habilitadas con un máximo de hasta 300 electores por padrón, mientras que en Río Grande hay 230, reflejando esta diferencia que tenemos entre una y otra. Antes de pasar a las mesas, en función del padrón, también es un padrón abultado. ¿Es un padrón no depurado o de algún modo también se replica esta realidad que tenemos en Tierra del Fuego de gente que figura con domicilio acá y a lo mejor vive en otro lugar? Porque si sumamos la cantidad de electores es casi la cantidad de gente censada, ¿no? ¿Qué explicación tiene eso? Más que se habla en términos coloquiales de que el padrón es un padrón sucio porque no está correctamente depurado, pero no es tanto una dificultad del registro civil y del juzgado, sino que lo irregular es la actitud del vecino de Ushuaia, que pese a haberse mudado a otra ciudad de la Argentina, sigue manteniendo domicilio aquí, por cuestiones fiscales, tributarias, por una cuestión afectiva, pero la verdad que hay una enorme cantidad de personas que figuran aquí. Nosotros tenemos un porcentaje en las últimas elecciones que oscila entre el 63 y el 68% de personas que van efectivamente a votar. Se presume que sobre este padrón de 126.000 personas van a votar 84.000, que es este porcentaje que se sostiene entre elecciones nacionales y provinciales. ¿Por qué este bache tan grande? Y porque hay mucha gente que figura aquí pero está viviendo en otro lugar. Es decir, que no hay un problema de información entre el registro y el juzgado. Digamos, porque hubieron épocas en donde las informaciones no estaban muy bien aceitadas. Digo, tiene que ver con una realidad puntual de una decisión del ciudadano. Es una conducta del vecino de Tierra del Fuego, tanto Ushuaia como Río Grande, al igual que Tolwyn. Conservan el domicilio. Conservan el domicilio, vaya a saber por qué situación, si es para tener antigüedad, pero lo cierto es que el que está en falta es la persona que se radica, se afinca en otro lugar, no lo informa, sigue figurando acá. Entonces estamos por abajo del 70%. Por eso cuando superamos el 60% no es
un índice de baja participación, sino que hay que tener en cuenta precisamente esto que vos estás indicando, ¿no? Claro, nosotros tenemos, me animaría a decir, un alto nivel de movilización política formal y no formal en la provincia. Lo que sucede es que tenemos engrosado el padrón en relación a la cantidad de personas que efectivamente vivimos acá. Lo que sí se dio singularmente en la elección pasada es que tuvimos un pico de participación más alto en la segunda vuelta que en la primera. Y esto se debió a los tiempos. Como la gente tenía que esperar en algunos casos 1 hora o más, hubo personas que se fueron, a mí me tocó verlos, estaba en la Junta en la elección 2011, hartos de esperar. Por eso ahora vamos a comentar el nuevo dispositivo. Eso, claro, en función de esa experiencia, ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso, ¿no? Claro, teniendo en cuenta sobre todo en algunas escuelas promedio 1 hora y a la semana siguiente, cuando se produjo el balotaje, menos de 1 minuto para votar. Eso fue la variable. Y la gente comentaba, bueno, ¿qué es lo que hizo esta suerte de reforma electoral no política? Porque no lo singular de esto es que los partidos políticos, ni el gobierno, ni el poder formal, legislativo o ejecutivo, generó una reforma. Lo genera una adecuación electoral el propio juzgado. ¿Qué hace? Primero, aumenta la cantidad de mesas. Después, duplica la cantidad de urnas. Es decir, va a haber, supongamos, la mesa 15, que va a tener dentro del aula, la mesa de autoridades no va a estar afuera, presidente, titular y suplente, más los fiscales. No al ladito de la puerta, como no siempre. No al ladito de la puerta, sino uno va a entrar al aula, tanto en Río Grande, Tolwyn como en Ushuaia, se va a encontrar con la mesa de autoridades adentro. Esa mesa uno va a presentar cualquiera de los DNI homologados. Recordemos que el Ministerio del Interior prorrogó hasta el 30 de junio, por lo tanto, aquí podemos votar con los DNI verdes o los celestes. Sí, va a haber que tenerlo actualizado para las siguientes elecciones, pero estamos hablando... Pero en esta sirve, no hay vencimiento de documentación. Podemos votar con los documentos viejitos, estas libretitas verdes o celestes. Ahí, zafamos. Al filo, a 2 días estamos. Bueno, nos vamos a encontrar, como te decía, con la mesa de autoridades adentro del aula. La singularidad es que ahora la mesa va a tener enfrente 2 mini cuartos oscuros, separados con 2 biombos, y ahí va a haber... Si esta es la mesa 15, la urna A de la mesa 15 y la urna B. ¿Qué implica esto? Primero que hay menos personas por mesa, entonces va a ser más ágil. Pero además, si un elector presenta su documento a la mesa, va a poder optar si la urna B está ocupada, va a ir a la urna B. Entonces, si una persona está dubitativa generando las tachas en los estamentos legisladores, o el 28 en el caso de las preferencias, se duplican las ofertas para que los tiempos sean más ágiles. ¿La mesa es una sola con 2 urnas? Exactamente. ¿Qué otra singularidad nos vamos a encontrar? Hasta ahora, la mesa no va a tener las boletas como las veíamos anteriormente arriba de los pupitres, sino va a haber una suerte de mini grada, que vimos algunas fotos. Es una caja de cartón escalonada donde las urnas, en lugar de estar acostadas, van a estar paradas. Como si fueran personas parados en una popular de una cancha. Como un fichero, una cosa así. Como un fichero, o como uno va al teatro o al cine, y tiene las butacas. Y uno ve las butacas con cierto desnivel. ¿Esto qué implica? Que se usa menos espacio. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo a diferencia de la elección anterior? Tenemos 44 partidos en toda la provincia que están en trámite. Hasta prácticamente el 7 de mayo no vamos a tener certeza de cuáles son los que quedan activos, con lo cual se espera un mínimo de 100 boletas en total. Lo que sucede que el 21 vamos a tener la elección provincial para el estamento binomio gobernador y vice, a la par que el estamento legisladores. Como las elecciones municipales, eso lo estoy hablando en el caso de Ushuaia, ¿no? En Tolwyn como en Río Grande van los 4 estamentos juntos: gobernador, legisladores, intendentes y concejales. En Ushuaia la singularidad, por eso va a ser más rápido, es que solamente están los estamentos provinciales. Bueno, vamos a votar más rápido que el anterior, sobre todo en Ushuaia, porque va a haber la mitad de las boletas. El 28, muy seguramente, todos los datos así lo indican, vamos a tener el balotaje segunda vuelta. Entonces, en el caso de Río Grande y Tolwyn, solamente 2 boletas. Los 2 binomios que alcanzaron mayor cantidad de votos. Mientras que en Ushuaia tendremos estas 2 mismas boletas, más todas las fórmulas a intendente y concejales. Y las podremos elegir en esta disposición, claro. Y no ya las boletas desparramadas como veíamos en los pupitres, ¿no? Como se hacía habitualmente. Claro, porque como vamos a tener espacio. 2 urnas, claro, esto genera más eficiencia de espacio. Se usa en otros países, es una grada, mini grada de cartón,
que lo que genera esta posibilidad de que las boletas estén paradas y el elector la vaya tomando. Recordemos entonces, muy importante, ya está habilitado en el sitio web del Poder Judicial el padrón provisorio. Uno poniendo su DNI y el numerito que aparece, que es el de una calle, que es para que esto no sea un robot, uno entra en www.justierradelfuego.gov.ar, va al botón Justicia Electoral o Padrón Electoral, chequea dónde está. Esto es muy importante para ver si el nombre, el DNI y el domicilio es correcto en el caso que uno figure en Ushuaia, en Río Grande o en Tolwyn. Y en el caso de haber hecho el cambio de domicilio y no figurando, uno tiene hasta el 7 de mayo para presentarse ante el juzgado y subsanar estos errores. Si uno ya figura en el padrón y sabe que está, lo que va a tener que esperar es cuando esté el padrón definitivo en qué mesa vota. Sabiendo en qué escuela y en qué mesa vota, tiene que ir con un DNI habilitado, se presenta, recordamos, a diferencia de las elecciones anteriores, la mesa va a estar dentro del aula, esta mesa le va a tomar el DNI, le va a dar el sobre, uno va a poder optar por alguna de las dos urnas si están vacías. ¿Todas las mesas van a tener dos urnas Todas o las algunas mesas? Todas. Y por cada mesa 300 votantes. Hasta 300 Hasta votantes. 300 votantes. Bien, uno va a votar como siempre, en lugar de tomarlo, esta boleta o las boletas que van a estar horizontales, van a estar verticales, las introduce dentro del sobre, si quiere tachar el 21 lo puede hacer, en el caso de la provincia, si quiere preferir en el caso de 28 también lo puede hacer. Ahí, tachas legislatura. Bien, tachas. ¿Sí? El 21 tachas legislatura, como si fuera una fórmula matemática. Y el 28 preferencias Consejo Deliberante. En el caso de Ushuaia solamente, ¿no? Entonces, lo que puede llegar a darse como máximo es que tengamos en un voto correctamente formulado en Río Grande y en Tolwyn hasta 4 boletas son los 4 estamentos. En el caso de Ushuaia, hasta 2 boletas. Mientras que el 28 se invierte hasta 1 boleta para que no se produzca nulidad del voto en Río Grande y en Tolwyn, mientras que en Ushuaia sería una de las 2 del balotaje más una boleta del estamento intendente y una boleta del estamento Consejo Deliberante. Por lo tanto, el 28, un voto correcto en la provincia sería una boleta en cada una de las otras 2 ciudades, hasta 3 en Ushuaia. Jóvenes, ¿van a votar los jóvenes? Los jóvenes están habilitados. ¿Qué cantidad de jóvenes hay? Tenemos casi, son 3.676. La verdad que es casi el 3% del padrón electoral. Recordemos que este número siempre se fragmenta, pero aproximadamente este 3% es muy importante y define elecciones en esta provincia. Hubo candidaturas a intendentes o diputados que con mucho menos cantidad de electores se terminaron determinando. Me imagino que se van a dar 2 situaciones puntuales. Un traslado de los partidos que disputan la provincia a Río Grande va a definir sin duda aquella ciudad y como un condimento nuevo, una oferta de propuestas hacia los electores jóvenes porque pasan a ser una masa de electores potenciales muy importante. Recordemos que no es obligatorio para aquellas personas que tienen más de 75 años ni aquellos jóvenes menores de 18. Es un acto voluntario. De los 16 a los 18 estarían habilitados y voluntariamente quieren participar. Exactamente. Y las juventudes están realmente movilizadas, la de muchos partidos. Creo que a diferencia quizás de otras elecciones, donde por ahí la participación no era tan activa. Me parece que los ha reactivado un poco esta posibilidad. Sí, y hay además medidas concretas, por ejemplo, el boleto estudiantil, tanto en Ushuaia como en Río Grande, que son debates que se fueron construyendo sabiendo ahora que la dirigencia política tiene un nuevo segmento electoral que tiene que captar obligatoriamente. ¿Podemos comparar un padrón con el otro? ¿Ha crecido mucho respecto del padrón anterior? ¿Y algunos datos que nos pueda graficar qué pasó en la última elección? Sí, efectivamente tenemos 13.000 electores más globalmente de la última elección hasta ahora. Como te decía, se incrementó más en Río Grande con 9.225 electores, mientras que en Ushuaia casi 3.000, 2.926. Claro, ya casi la mayoría del incremento corresponde a Río Grande. Sí, tiene que ver mucho el incremento poblacional en relación a la tercera oleada de lo que nosotros llamamos la promoción industrial. Claro. ¿No? Y puede llegar a darse a la inversa en el caso de que esta promoción con el cambio de gobierno nacional se modifique nuevamente. Lo cierto es que 13.268 personas es la diferencia que hay entre un padrón y otro, un 11,7%. Y en relación a... Algunos datos para referenciar. Sí, por ejemplo, en Ushuaia.
el actual intendente Federico Ciurano, para lograr su reelección, logró 10.553 votos, o sea, el 33,67%, contra Liliana Chispita Fadul, que fue peleada eso, sí. Claro, obtuvo el 7.871 sufragios, por lo tanto el 25,11%. Estamos hablando de números relativamente bajos, y esto tiene que ver con que no hay segunda vuelta en ninguna de las ciudades. Pero el dato, obviamente, singular, histórico para Tierra del Fuego, fue lo que sucedió en el balotaje. Recordemos que en primera vuelta Fabiana Ríos obtiene 23.672 votos contra 30.038 del Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria en segunda vuelta logra 35.255 votos, mientras que Fabiana Ríos, en un balotaje histórico, sí, ¿no es cierto?, histórico a nivel nacional, obtiene 36.201 y ahí se consagra como gobernadora nuevamente. Consiguió 13.000 y pico de votos más, bueno, pero son números fríos, digo, el análisis político es otro. Otra circunstancia, si tenemos un minuto más, el efecto que tiene la preferencia en Ushuaia. En la última elección, por ejemplo, Viviana Guglielmi encabezaba como concejal, obtuvo 1.031 preferencias contra Oscar Rubinos, que obtuvo 1.177 votos. Rubinos ingresa como la preferencia como primer candidato, a pesar de estar segundo, y Guglielmi ingresa igualmente, pero en lugar de estar en el primer lugar expectante, ingresa como el segundo. Claro, produce el enroque, si se quiere, la preferencia, ¿no? Sí, fue la única alteración, pero que no inhibió el ingreso. En el resto, la preferencia confirmó los candidatos, y sí, en la elección anterior, en el 2007, se había dado que se había producido el ingreso de Requia, que estaba quinto como lugar expectante, y de Marco, que estaba tercero, terminó desplazando por las preferencias al ex candidato en primer lugar, que era Héctor Tito Stefani, en este caso precandidato a intendente de la ciudad de Ushuaia. Es decir, la preferencia acomodó a voluntad del electorado cómo hubiese quedado cerrada esa lista originalmente. Sí, reconfirmó, ¿no? O acomodó. En el caso, el actual presidente del Consejo Deliberante y precandidato a intendente, Damián de Marco, fue el candidato más preferido con el 43,5% de las preferencias. Guillermo, te agradezco mucho, bueno, sintéticamente, pero me parece que los datos principales y primordiales que tiene que empezar a manejar la gente están dados, y tiene tiempo hasta el 7 de mayo de efectuar algún tipo de corrección en el padrón provisorio. Sí, lo importante ahora es que se fije si está y si sus datos son correctos. Gracias, Guillermo. Como siempre. Nosotros hemos llegado al final del programa, nos encontramos como cada semana a través de la televisión por cable. El espejo. El espejo. El espejo. Si no te gusta lo que ves, está en vos cambiarlo. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. El espejo. El espejo. El espejo.